ácido cae en el duodeno, en la pulpa duodenal, inmediatamente se estimula ¿cuál? La secretina para producir esta y inmediatamente aumentar la secreción del páncreas para alcalinizar todo lo que viene del estómago. Pero también, ¿qué otra cosa tiene el páncreas? Tiene enzimas digestivas. ¿Cuáles son? Enzimas digestivas. Amilasa. ¿Qué más? El páncreas va a seguir digiriendo. Lo que no hizo el estómago lo va a digerir el páncreas. Entonces necesitamos ¿para qué? Para carbohidratos. Necesitamos ¿para qué? Para lípidos. Necesitamos para proteínas que se hagan más pequeñas. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Amilasas. Peptidasas, bueno, pero no se llama tripsina. ¿Qué más? Pancreasa. Quimiotripsina. ¿Qué más? Lipasa. ¿Qué más? Elastasa. Desoxirribonucleasas. Ribonucleasas. ¿Se dan cuenta? Un montón de enzimas proteolíticas y lipolíticas. Bueno. ¿Qué onda? Bien, ¿cómo está? Ah, bueno. Por Ok. favor, 12 más. Ah, bueno. Ok. A ver, ya tengo una... Ok. Entonces, todo eso, ahora vamos a sacar lo que importa aquí, porque ya sabemos la función, y estas son estimuladas por quién? Por la colesterocinina. Entonces, pero estas enzimas tienen que activarse cuando llegan al duodeno, no se pueden activar antes de tiempo aquí. Porque si se activaran aquí, ¿qué pasaría? Se la digerirá. Así como lo dijiste, empieza a haber una digestión de que del conducto se rompe y empieza a digerir el páncreas. Y eso se va a llamar pancreatitis aguda. ¿Se dan cuenta? Es la única proceso inflamatorio no infeccioso. Pancreatitis aguda. No es por una infección, es porque digestión ¿qué? Enzimática. Cuando por alguna razón, que a veces no está tan claro, pero hay teorías que hay obstrucción, ¿verdad? Se obstruye. Entonces, como no pasa, ¿qué hacen los simógenos? Se llaman simógenos. Se activan antes de tiempo y digieren al páncreas. Una enfermedad muy grave. ¿Okay? Entonces, al digerir al páncreas, pues evidentemente también esas funciones también se van a alterar, ¿verdad? ¿Okay? Por eso es importante que uno conozca, ¿sí?, estas cosas. Entonces, allí tenemos a lo que es el páncreas. Ahora nos vamos al vaso. Ok, nos vamos al vaso. El vaso. Ahí está. Es una estructura también que es intraperitoneal, ¿verdad? Es una estructura sólida o hueca. Sólida. Es mucho más frágil que el hígado. Es mucho más frágil que el hígado. ¿Sí? Como es una estructura sólida, intraperitoneal, está cubierta por peritoneo, pero también tiene una capa que es una cápsula, ¿sí? Que es la cápsula esplénica, ¿okay? Que es un tejido con colágeno que la va a cubrir y le va a dar forma, ¿okay? Así como ustedes lo pueden ver, es como está pardo. Es cuando ustedes vean, es como lila el vaso, ¿sí? ¿Okay? Que en la embriología era un tejido hematopoyético, pero ya ahorita, ya en la edad adulta, o sea, cuando ya nace, ya prácticamente lo que la función del vaso es secuestrar células sanguíneas, es decir, la célula que no se deforma, la secuestra, la célula que tiene alguna alteración, la secuestra y la destruye. ¿Okay? Eso es lo que hace. ¿Okay? Vamos a ver la anatomía de dónde se encuentra el vaso. Aquí, En el flanco izquierdo. En el
Flanco izquierdo. Hipocondrio izquierdo. flanco es este. Ah. Este es el hipocondrio izquierdo. Y la está protegiendo perfectamente la novena, la décima y la onceava costilla. O sea, significa que no está descubierto el vaso. Lo está protegiendo. Más o menos se dice que es más o menos de un puño. Bueno, eso lo pueden leer ustedes. ¿Ok? El vaso tiene una cara diafragmática, o sea, la cara lisa, una cara que diafragmática, pero también tiene una cara visceral, donde está relacionado con ciertas estructuras. Vamos a ver cuáles. Aquí está relacionada con quién, con el estómago del aparato mayor, y está unida con él por medio de un ligamento que se llama gastroesplénico, ya lo hemos visto. También está relacionado con quién, con el colon izquierdo, ¿sí? Con el colon izquierdo. Y hay un ligamento también que se llama esplenocólico. Okay. En la parte posterior, ¿qué hay aquí? Riñón, y también hay un ligamento que se llama espleno-renal. Okay. Lo está uniendo a esas estructuras. Okay. Entonces, ¿cómo se llama este? Espleno-renal, espleno-cólico. Espleno-cólico. Y este pedacito es un ligamento que se llama esplenofrénico o freno esplénico, unido también al diafragma, la parte posterior. ¿Ok? Muy bien. Esos son, aunque es un órgano intraperitoneal, también está fijo porque no puede andar para todos lados, ¿verdad? Eso lo fija a las estructuras. ¿Ok? Muy bien. Tiene, dijimos, una cara, ¿qué? Diafragmática, una cara. Y ahora, no es así, ¿verdad? Está como, parece que está como acostado, donde tenemos una extremidad posterior y una extremidad anterior, ¿sí? Fíjense ustedes cómo está, si lo miran, ¿ok? Entonces, si yo tengo, imaginen que es mi mano, o que es el celular, tenemos una cara, dijimos, diafragmática, una cara, pero como no es así, sería muy interesante que estuviera así, pero no es así, sino es así. Entonces tiene un polo que posterior, un polo anterior, ¿verdad? Entonces, y está así, entonces el borde tiene un borde superior y un borde inferior. Así es como se encuentra. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante es el borde superior, vean ustedes cómo está. ¿Cómo está? Lobulado, ¿se dan cuenta? En cambio el borde inferior, ¿cómo es? Liso. ¿Ok? Entonces el borde superior siempre es lobulado y el borde anterior, inferior es liso. Tenemos nuestra extremidad o polo posterior, nuestro polo inferior. Ok, ¿varía el número de lóbulos? ¿Vale? ¿Varía el número de No, lóbulos? simplemente está lobulado. Y eso tiene cierta importancia, te lo voy a decir. Aquí está mejor, vean ustedes cómo está. Entonces, ¿esta cuál es? Inferior, polo posterior, ligamento, no, este gastroesplénico, esplenocólico y espleno-renal. ¿Ok? Muy bien. Y claro, el ilio está relacionado con la cola del páncreas. Ahora vean ustedes esta. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esta es la cápsula. Y vean que la cápsula se mete para hacer trabeculaciones. Entonces tenemos aquí una pulpa roja y una pulpa blanca. ¿Qué función tiene el vaso realmente? Otra cosa importante, el vaso en la exploración física nunca se debe de tocar. Si ustedes ven así, tocan, nunca debemos de tocar el vaso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está en la profundidad de esas áreas que les dije. Si ustedes tocaran el vaso, entonces eso sería una patología. Cuando el vaso está grande, ¿cómo se llama? Esplenomegalia, ¿verdad? Cuando el vaso está grande se llama esplenomegalia. Entonces, cuando ustedes toquen un vaso, ¿sí? Pedro, ¿has tocado vasos? Yo toqué muchos vasos cuando estuve en Angola.
O el paludismo. El paludismo hace crecer el vaso. ¿Sí? Entonces muchos niños llegan con esplenomegalia, se les toca perfectamente el vaso. ¿Por qué? Por la función que tiene. Vamos a ver la función que tiene el vaso. ¿Qué dijimos que tenía? Esto no es histología, pero me gusta que ustedes puedan entender un poco de histología, porque es la función que tiene. Ya la anatomía de la sangre que está aquí, que tiene polo, bla, 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 que bla, bla, lo que sea, que es un poco menos compacto que el hígado, ¿ok? Que es fácilmente se puede desgarrar porque es un poquito más delicado, que tiene sus ligamentos, etcétera. Eso ya. Pero ahora, ¿por qué es importante que sepamos el vaso? Ya dijimos que no se debe tocar. Ahora, ¿qué función tiene? Aquí les voy a poner la función. Los glóbulos rojos. Y ustedes me van a decir, el vaso se va haciendo, los vasos a veces se van haciendo bien pequeñitos, y otra vez se empiezan a hacer más grandes. Pero tienen que ser capaces de pasar por esta. ¿Qué capacidad tiene el eritrocito? ¿Qué debe ser qué? Flexible. Entonces el eritrocito aquí viene bien a gusto, ¿verdad? Pero tiene que pasar por aquí. ¿Cómo va a pasar por aquí? Por la capacidad que tiene de ser flexible. Entonces eso es lo que hace el vaso. Pone atención, pone las células sanguíneas, las plaquetas y los eritrocitos. De tal forma que cuando pasa por aquí, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que deformar para pasar por aquí. Deformarse y seguir. Si no tiene esa capacidad, entonces ¿qué va a hacer el vaso? Por el sistema inmune lo va a secuestrar y lo va a destruir. ¿Ok? Igual que hace con las plaquetas. ¿Está bien? Ese es lo que. Entonces el vaso es un filtro para que las células sanguíneas estén sanas. Pero ¿qué pasa si tenemos un problema en el vaso? O tenemos alteraciones del eritrocito, muchas. Hay anemias falciformes, esferocitosis. ¿Pierden cuál? La flexibilidad. O simplemente la plaqueta es secuestrada por el vaso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Anemias, ¿verdad? Se llama anemia falciforme. Tenemos todas esas, vamos a tener ese tipo de alteraciones. ¿Ok? Entonces, y cuando empieza a secuestrar de más el vaso, ¿cómo se va a llamar? Ya dijimos que cuando crecía, ¿cómo se llamaba? Esplenomegalia. Y cuando empieza a funcionar de más, está funcionando de más el vaso. ¿Cómo se llama? Búsquenlo. Función aumentada del vaso. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la función aumentada del vaso? Eso lo tuvieron que ver en histología. Eso lo vieron en histología. ¿O no? ¿Cómo? Hiperesplenismo. Es el único que tenía internet, ¿verdad? Hiperesplenismo. Todo lo que haga que el vaso funcione de más por alguna razón se llama esplenismo. Entonces va a empezar a secuestrar más de lo normal, las plaquetas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener problemas con plaquetas, vamos a tener problemas con glóbulos rojos y eso el paciente va a tener alteraciones de coagulación, anemias, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿será que podemos vivir sin vaso? Sí. ¿Es vital para la vida? No. No, ¿verdad? Podemos vivir sin vaso. Podemos vivir sin vaso. Aunque si quitamos el vaso por una lesión, por trauma, por hiperesplenismo, porque lo podemos quitar porque está trabajando de más, tenemos que hacer algo. A ver, busquen qué tenemos que hacer si quitamos el vaso. ¿Qué tenemos que darle al paciente si quitamos el vaso? A ver. Busca. ¿Qué tenemos que hacer?
quitamos el vaso, pero ¿contra qué queda vulnerable la persona si le quita el vaso? ¿Con qué de qué tipo de infección? ¿Con bacterias de qué tipo? Muy bien. Con bacterias que son bacterias de tipo hemófilos, neumococo. Entonces tenemos que dar vacuna contra esas bacterias, ¿sí? Porque el paciente se queda vulnerable a ese tipo de bacterias. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí de esto que vimos? No. Lean el libro, es muy corto, ¿sí? Relaciónenlo, analícenlo, ¿sí? ¿Okay? Mande. ¿Atrás y cuánto es de vaso? No. No, hasta ahorita no. Porque no es vital. No es vital para la vida. Lo que es vital sí es las plantas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Cuando hay un daño, claro que se. ¿Por qué crees que se ha afectado el vaso en un daño al hígado? Porque aumenta tiene que hacer más de lo que hacía porque no se Tiene que hacer más de lo que hacía porque liga. no. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que el vaso se lesiona si hay un daño al hígado? Bueno, el daño que significa cirrosis hepática o alguna cosa así. ¿Pero qué va a pasar? No lo hemos visto eso, pero nomás se los voy a adelantar. Aunque ya vamos a tener hígado, vías biliares, etcétera. Pero ¿Aumenta la presión del vaso? el drenaje venoso se va a dar ¿por qué vena? Todo el drenaje venoso del tubo digestivo se va por qué vena. Porta. Vena Porta. porta. Ya con eso ya tienen. Vena porta que va a dónde? ¿A dónde va? Al hígado. Al hígado. Y esta vena porta se va a formar de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. La vena esplénica viene del vaso y la mesentérica superior viene de los intestinos, ¿verdad? ¿Qué pasa si eso está cirrótico? Aumenta la presión. Aumenta la presión. ¿Y hacia dónde se ve la presión? Hacia Hacia todos lados. Y no hay la excepción hacia dónde. el vaso. Hacia el vaso. Y va a producir esplenomegalia y va a producir alteraciones en todo eso de secuestro, va a perder su ¿cómo se llama? Su función. ¿Se dan cuenta? ¿Okay? O sea, para acá se va a ir la presión, se va a ir el esófago, se va a ir esofágica, se va a ir para todos lados la presión, ¿se dan cuenta? Entonces, va a empezar a alterar a toda la economía. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mañana nos vemos a la misma hora.